Marcos 13, 30 y 31 y Juan capítulo 6, vamos a leer versos 67 y 68, amén. Veo que ya casi todos se han acomodado. Voy a dar lectura allí a la palabra del Señor. Usted por favor sigue allí mentalmente en silencio. Dice Marcos 13, 30: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Juan capítulo 6, verso 67 y 68, dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora al Señor Jesús para que Él nos hable, amén, porque solo Él tiene palabras de vida eterna, amén. Le pido el favor a todos los ancianos, con mucho respeto, ellos inicien la oración en esta hora. Altísimo Dios, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, estamos ansiosos de comer, Señor, tu palabra. Habla un corazón necesitado en esta hora. Tú conoces el corazón desde el más niño hasta el más anciano. Señor, háblanos. Aquí no hay rangos, Señor, aquí no hay cargos, aquí solo hay hambre de ti, Jesús. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu dulce voz. Aliméntanos con tu palabra, vivifícanos, Señor, porque te necesitamos y reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos, hermanos, amén. Y este mensaje surge de lo siguiente. Puse a estudiar, yo no sé si usted lo ha visto, seguramente sí. Hay unas versiones, por así decirlo, unos ejemplares de la Biblia, que usted cuando lee los evangelios encuentra que hay unas palabras en negrito y hay otras palabras como en rojo. ¿Usted la ha visto? ¿La ha leído? Y una vez escogí un ejemplar de una Biblia así, y era que esas que están en rojito es porque son palabras que salieron de la boca de Jesús, amén. Las otras son un complemento del autor, no que son palabras de hombre, son palabras de Dios. Pero por ejemplo el autor dice, y Jesús dijo, y eso va en negrito, y cuando ya dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces ya esa palabra que va directa de Jesús va en rojito para resaltar. Son maneras de estudiar, no es ni más ni menos, es lo mismo que usted tiene ahí, pero como por darle un énfasis, un resalte a la palabra que el Señor dijo. Y empecé a estudiar esas palabras, y de hecho estoy preparando un mensaje que he titulado El Evangelio según Jesucristo, por darle un nombre enfatizado única y exclusivamente en esas palabras en rojito, en las palabras de Jesús. Y cuando estaba haciendo ese estudio, voy por ahí en el 10% y de ahí por ahí para los dominicales, me encontré que esas palabras de Jesús se podían dividir por lo menos, siquiera en unas 3 etapas especiales. Una es antes de que Jesús empieza su ministerio, cuando era como, por así decirlo, anónimo, cuando todavía no lo conocían. Y hay unas palabras ahí en los evangelistas que rescataron muy especiales. Otra segunda etapa es cuando el Señor ya hace su ministerio público, lo inicia y va hasta la cruz. Ahí es donde está casi el 90% de las palabras de Jesús. Pero me encontré que hay otra parte que es las palabras de Jesús después de que resucita. Gloria a Dios. Y yo quiero que usted sepa que si las palabras de Jesús cuando aún no había ido a la cruz fueron gloriosas y poderosas, las palabras de Él después de que se levanta al tercer día sí que tienen un poder sobrenatural, amén. Y en esta tarde vamos a estudiar algunas de esas palabras de Jesús, porque yo he orado al Señor y estoy seguro que así es. Esas palabras, hoy hay un corazón aquí que lo necesita. Alabado sea el Señor. Y yo le invito que si usted quiere que el Señor le hable, usted disponga su corazón, amén, apoye la palabra y deje que el Señor toque su vida. Así que hay muchas palabras que el Señor dijo después de resucitado, y me voy a centrar en unas en esta tarde, y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Una primera palabra está en Juan capítulo 20, el verso 15,
Y el Señor hace una pregunta, y es precisamente las primeras personas, los primeros humanos, con los que Él se encuentra después de resucitado, y son las mujeres que fueron a buscarle, y el Señor les hace una pregunta absurda y les dice: ¿por qué lloráis? Gloria al Señor. Fue una de sus primeras palabras: ¿por qué lloráis? Y yo me rascaría la cabeza y pienso, ¿cómo que por qué lloramos? Si Él era el líder, si Él era el maestro, si Él era la luz para ellos lo iban siguiendo, y el Señor se les para y dice: ¿ustedes por qué lloran? Uno diría: ese está loco. ¿Cómo que por qué lloramos? Y el Señor, incluso en una ocasión, cuando iba camino al Gólgota, otro ahí atrás le estaba ayudando con la cruz, como iría él ya de mal, y ve a las mujeres y les dice: no lloréis por mí. Amén. Llorad por vosotros y por vuestros hijos. Así que el Señor les pregunta y les dice: ¿por qué lloráis? Gloria al nombre de Jesús. Pero aunque parecía que el Señor, o que la batalla se había perdido porque habían matado al maestro, y peor, las mujeres estaban llorando porque el cuerpo no aparecía. Lo que es peor, cuando usted tan siquiera se le murió el abuelito, pero usted sabe que está allá, usted va y mira, sí, ahí dice Juan Manuel Vázquez, pues mi abuelito ahí está, pero ni siquiera, uno sabe que el abuelito está ahí, pero ellos ni siquiera habían encontrado el cuerpo, no estaba, así que estaban tristes. Pero gloria a Dios, que este Dios al que nosotros creemos y adoramos tiene todo bajo control. Gloria al nombre de Jesús, porque Él ya lo había dicho en Lucas 4:21. Hoy, cuando estaba leyendo el libro, dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Era necesario que Él muriera. Ellos y ellas todavía no lo habían entendido, gloria al Señor, pero el Señor tenía todo bajo control. Y en esta tarde, este Jesús resucitado te dice: joven, amigo, ¿por qué lloráis? Gloria a Dios, ¿por qué lloráis? Quizás en esta tarde haya aquí un corazón triste, quebrantado, con dificultades, que ha llegado a este culto con ganas de no seguir más. El Señor en esta hora te dice: ¿por qué lloráis? Yo quiero que usted sepa que aquí está el Señor Jesucristo, el que da consuelo, el que da vida a cada corazón. Y Él lo dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad. Gloria a Dios, yo he vencido el mundo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? Gloria a Dios. Otra segunda palabra que Jesús, después de resucitar, dice, es que se aparece a sus discípulos, y estaban todos encerrados, con miedo, puerta cerrada, y el Señor se aparece en medio en Juan capítulo 20, y en el verso 19 y en el verso 26 del mismo capítulo, a todos les dice, cuando aparece en medio, les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Hermano, en esta tarde el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Eduardo Santos y de las Margaritas: paz a vosotros. Gloria a Dios, paz a vosotros, dice el Señor. Y no es ocasional, no es casual que el Señor les haya dicho esto. Recuerde que cuando el Señor repetía algo, él a veces empezaba frases diciendo: de cierto os digo. Como decir, presten atención, presten doble cuidado, amén. Y aquí en este texto en dos ocasiones les dice: paz a vosotros. Y en esta tarde el Señor habla a un corazón también triste, quizás que no tiene consuelo, como que todo lo que ha hecho no lo llena. Y el Señor en esta hora está interesado, amigo, en darle paz a su corazón, en darle reposo a su corazón. Nosotros vivimos en un país que está entre los 5 más violentos del mundo. Esto aquí es agáchese, y usted sabe que así es. No nos podemos mentir, estamos en un país muy peligroso, pero gracias a Dios que en medio de todo hay un pueblo que no vive la paz del mundo, sino que vive la paz del Señor. Gloria a Dios. Y nos unimos al salmista, cuando en el Salmo 4, verso 8 dice: en paz me acostaré. Gloria a Dios. Y asimismo, ¿qué? Dormiré, porque solo tú, ¿qué? Jehová, me haces ¿qué? Me haces
vivir confiado. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos hay aquí que confíen en el Señor? Gloria a Dios. ¿Y cuántos están disfrutando de la paz del Señor? Alabado sea el Señor. Denle una alabanza a nuestro Dios. Uno de los salmos más hermosos, que es el Salmo 119, en el verso 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Así que hay recompensa en amar la ley de Dios. Otra palabra que el Señor le dijo a la humanidad cuando Él resucitó es que estando Tomás allí, cuando le dicen que el Señor había resucitado, él no creyó a la voz de todos los 11 y de todas las mujeres. Él dijo: si yo no meto mi dedo en su costado y no veo sus heridas, yo no me como ese cuento, a mí no me vengan con eso. Y el Señor es bueno, amén. Y cuando vuelve y se les aparece, el Señor como que se cerciora que ahí estuviera Tomás. Y entonces cuando se aparece, los saluda a todos, y a Tomás le dice en el capítulo 20, verso 27 de Juan: no seas incrédulo, sino creyente. Gloria al Señor. No seas incrédulo, sino creyente, porque es necesario, hermano, es necesario, joven, que en esta hora creamos en el Señor. Creamos en el Señor completamente, porque Él mismo lo dijo en Juan 7:38: el que cree en mí, amén, como dice la Escritura, no es como los demás quieran, o como alguien te predique ahí un evangelio barato, entre comillas, un evangelio fácil, sino que el Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva, porque es necesario creer, amén, no ser incrédulo. Joven, amigo, que en esta tarde estás aquí, te invitamos a que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Y precisamente por eso es que el pueblo de Israel está como está. Y Juan, el capítulo 1, verso 12, precisamente lo relata y dice: a lo suyo vino, amén, pero lo suyo ¿qué? No le recibieron. Pero a todos los que ¿qué? A todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen, amén, porque es necesario en este camino creer. A los que creen en su nombre les dio ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. ¿Y cuántos sabemos aquí que creemos en ese único, soberano y sobrenatural Dios? Denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Otra palabra que el Señor usó allí, y estaba en esa misma línea de conversación con Tomás, le dice una palabra también especial para nosotros aquí en esta tarde, y es una bienaventuranza. El Señor le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Gloria a Dios. Y esa es una de las leyes del reino de Dios, que van en contra de las leyes del mundo, porque aquí en el reino del Señor Jesucristo primero se cree para ver, aleluya, no se ve para creer. Aquí primero se cree. Precisamente Hebreos así lo describe. Como dice: es pues la fe ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Gloria al nombre de Jesús. Así que el Señor te dice, querido amigo, querido hermano, querido joven, en esta tarde, que somos bienaventurados. Gloria al Señor, porque nosotros no vimos al Señor. Nosotros lo que creemos, lo creemos por fe a la palabra. Gloria a nuestro Dios. Así que siéntase usted, joven, amigo que está aquí, siéntase usted bienaventurado, siempre y cuando usted crea en el Señor con todo su corazón. Demos alabanza a nuestro Dios. Otra palabra que el Señor dio después de resucitado, y es una pregunta, y aquí hay algo muy interesante, y Él se la hace a Pedro, y le pregunta a Pedro y le dice: Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y aquí hay algo interesante, porque el Señor
le hace esa pregunta a Pedro 3 veces. Y cierto que alguien que pregunte mucho lo veo muy desesperante, ¿o no? Es muy desesperante, y el Señor le hace a Pedro esa misma pregunta en 3 ocasiones, y es interesante porque yo no digo que no lo haya, pero pocas veces he encontrado, o quizás sea hasta la única, donde veo que el Señor le hace la misma pregunta a la misma persona en la misma conversación. Como que el Señor le quería sacar a Pedro, será la piedra, tan difícil que era con Pedro en ese momento. Y tanto es que Pedro se entristece. Usted ve que la Biblia lo dice ahí, que Pedro al último dice, Señor, usted lo sabe todo. Usted lo sabe todo, amén. Pero es interesante que el Señor le pregunta esto 3 veces a Pedro. No sé, diría yo, no me parece casualidad que Pedro en 3 ocasiones lo negó. Quizás el Señor le estaba dando esa oportunidad en esas 3 ocasiones que también lo declarara y lo confesara, amén. Gloria al Señor. Y aquí, cuando el Señor le hace esta pregunta, ¿me amas más que a estos? Hay algo interesante en esa palabra amor, porque hay muchos tipos de amores, amén. El idioma en el que fue escrito la Biblia, en esta particularidad en griego, ahí en el Nuevo Testamento, maneja tan siquiera por lo menos 3 tipos de amor. Habla de un amor eros, que tiene que ver con un amor pasional, que es el amor que hay entre esposos. Un esposo no ama igual a su esposa que ama a su mamá, o que ama a un hermano, o que ama a la suegra, si es que la quiere. No es igual, amén. Hay otro amor, o otra raíz que describe el amor, que es el fileo o pileo, que tiene que ver con el amor fraternal, que es el que se tienen entre hermanos, o incluso amigos muy cercanos. Usted seguramente ha tenido amigos que uno dice, ya este muchacho lo quiero como un hermano, porque uno siente una afinidad, ¿cierto? Siente un compañerismo, siente a alguien con el que usted puede hablar de una manera muy tranquila, siempre lo escucha e incluso lo aconseja, así lo que le tenga que decir sea duro, amén. Así que es otro tipo de amor. Pero hay un amor que se refiere a adoración, a entrega absoluta, a donde usted coloca a esa persona ahí, es la palabra ágape, y representa un amor superior que va por encima de todas las cosas, de querer a la mamá, querer al papá, querer a los hermanos. Seguramente a usted en esta tarde habrían unos familiares en su casa allá, la mamá, alguna cosa, un tío que vino a visitar, y usted le tiene un amor fileo, un amor familiar, amén. Quizás los que no tienen su esposa o su esposo en la iglesia, le tienen un amor eros al esposo que se quedó allá en la casa, a la esposa. Pero estamos aquí porque nos movió un amor más grande, que es el amor ágape, amén. Un amor que va cargado de adoración, y donde decimos, mi Dios está por encima de todo, alabado sea el Señor. Y aunque está haciendo calorcito, aunque es domingo por la tarde, yo me voy a adorarlo con todo mi corazón, porque yo sé que Él merece toda alabanza, Él merece toda adoración, Él merece toda gloria, Él merece toda honra. Y si usted lo cree, dé ese aplauso al Señor con toda su alma. Que el Señor sienta que en esta tarde lo estamos adorando con el alma. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Le amamos más que a cualquier otra cosa. Gloria al Señor. El Señor en esta tarde le pregunta a un joven, ¿me amas más que a estos? Qué bueno, joven, estamos en un culto misionero juvenil, ya vemos muchos jóvenes aquí, gloria a Dios. Y qué bueno que nos preguntáramos si amamos al Señor más que muchas otras cosas, porque muchas veces ponemos muchas otras cosas por encima de Él. Y hay una poesía en Cantares 1, verso 2, donde le escribe el amado a la amada y le dice, mejores son tus amores que el vino, amén, gloria al Señor. Y quizás nosotros, como esa enamorada del Señor, porque somos la novia del Cordero, así lo dice la Biblia, podemos también declarar en esta tarde que mejor es estar con Cristo que muchas cosas más.
Y yo sé que aquí hay jóvenes que podemos decir que preferimos amar al Señor y seguir al Señor que un trago de licor, que un bareto allá en el mundo. Amamos al Señor porque hemos comprobado que amarlo a Él es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Por eso allá en Romanos capítulo 35 al verso 39 hace una pregunta el autor y dice: ¿quién, amén, nos podrá separar de qué? Del amor de Cristo Jesús? Y dice: ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, amén, ni lo presente, ni lo porvenir, ni esta vida, amén, ni principados, ni ángeles, nada, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna, oiga, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, amén, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: y antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, gloria a Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Gloria a Dios, denle una alabanza al Señor. Así que estamos aquí respondiéndole al Señor la pregunta: ¿me amas más que a estos? Yo creo que le podemos decir al Señor: te amamos, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Pedro le falló y lo negó también, ¿cierto? Pero aún así Pedro también tuvo la oportunidad, el Señor le dio la oportunidad de reencontrarse, amén, de poder nuevamente demostrarle al Señor que lo amaba. Que bueno, quizás joven, usted ha estado alejado del Señor, quizás usted hace tiempo seguía a Dios, quizás no ha vuelto a los cultos, quizás hoy vino por, vamos a ver, es un culto especial, me rogaron como mucho. En esta tarde el Señor le está dando la oportunidad que usted nuevamente se encuentre con Él, alabado sea el nombre de Jesús, y le pueda decir en medio de su llanto: tú lo sabes todo, Señor Jesucristo, amén. Denle una alabanza al Señor. Otra palabra que el Señor mencionó después de resucitado, y está allí en Juan capítulo 21 verso 19, y dice una frase muy sencilla: sígueme tú, así nomás, sígueme tú. Hasta antes de leer o ver desde este punto de vista ese mensaje, para mí, yo creía que uno de los predicadores como más efectivos había sido Jonás, porque Jonás predicó un mensaje de 7 palabras y se arrepintieron 120,000. Muchos predican: ¡ay, Pedro, que predicó un mensaje y se arrepintieron 3,000! Poquitos. Jonás predicó un mensaje de 7 palabras, porque Pedro se tiene un sermón muy hasta elaborado, guiado por el Espíritu Santo, pero Jonás hasta con rabia, porque él no quería que Nínive se arrepintiera. Él fue, usted sabe la historia, él fue como a las malas ya, y predicó: dentro de 40 días Nínive será destruida. Un sermón de 7 palabras. Yo no creo que el hermano haya predicado nunca un sermón de 7 palabras, ni yo, ni el hermano Jairo que acaba de llegar, nadie. Y Jonás predicó un sermón de 7 palabras y se arrepintieron hasta en el trono, porque el mensaje de Jonás llegó hasta el palacio del rey, y si no me falla la memoria, hasta las vacas y a los animales los pusieron a ayunar. Imagínense. Y el Señor aquí tumbó a Jonás predicando una palabra, un mensaje, una palabra: sígueme. Después de resucitado, y en esta tarde el Señor le está diciendo a un joven: sígueme. Gloria al nombre de Jesús. Y Jonás predicó un mensaje de arrepentimiento, Pedro también predicó un mensaje de arrepentimiento, pero Jesús en esta hora te está haciendo una invitación. Gloria al nombre de Jesús, y te está diciendo: sígueme. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 10:27: mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, ¿y qué? Yo las conozco y me siguen. Gloria al nombre de Jesús. Y qué bueno que aquí haya muchos que en esta tarde podamos oír la voz de Dios. Muy poquitos, amén. Qué bueno que en esta tarde aquí hayamos muchos jóvenes que podamos oír la voz de Dios.
Amén. Y no quedarnos ahí, sino seguirlo. Gloria al nombre de Jesús, porque es necesario que lo sigamos a Él, que estemos con Él. Lo primero es que Él nos escoge y que podamos escuchar su voz. Muchos piensan en irse allá como más lejos y muchos pelean en sus fuerzas. Escuché una vez, un pastor me contaba de un joven que él era de una congregación y el muchacho predicaba muy bueno, y eso está bien. Pero como quizás no tenía la madurez necesaria, se llenó de mocos. Y ya que se creía, como los hermanos lo respaldaban, se creía como con más autoridad que el pastor. Pobre iluso. Las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia son las que son. Amén. Gracias a Dios por los talentos que haya, pero Dios ha encomendado sobre el pastor una autoridad especial. Y el muchacho incluso lo tenían ahí de candidato para sacarlo al ministerio y todo lo que usted quiera, y se rebeló y muchas cosas. Y él decía que él predicaba mejor y que no sé qué, y puso a algunos hermanos en contra, y no falta el que se deja llevar, así hermano, así como predica. Y oiga, y hasta lo sacaron al ministerio, no de ahí, de otro lado lo sacaron. Duró más un minisigüí. ¿Sabe lo que es un minisigüí? Un minisigüí a la puerta de una escuela de primaria en recreo, en el ministerio, que lo que duró él. ¿Sabe por qué? Porque se le olvidó un principio especial del reino de Dios. Es que Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los escogidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Alábalo. Dios capacita a los escogidos, eso es muy diferente, pero es necesario seguirlo. Por eso, joven, usted quiere servirle al Señor, quiere que Dios use ese talento que usted tiene, no se ponga a inventar, sígalo, es lo primero que tenemos que hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que el Señor le está diciendo a un joven, a un amigo que no ha todavía seguido al Señor: sígueme, gloria al nombre de Jesús. Otra palabra que el Señor dijo cuando resucitó, y es que les dijo a sus discípulos: no temáis. Gloria a Dios, no temáis. Y usted va viendo que el Señor iba como muy orientado a eso: paz a vosotros, ¿por qué lloráis? Y aquí les dice: no temáis. Gloria al Señor, porque muchas veces andamos con miedo, como le pasaba al pueblo de Israel cuando iban a tomar posesión de la tierra prometida, y el Señor en Deuteronomio 1, 21, 29 les dice: no temáis de ellos, porque yo voy con vosotros. Joven, no tengas miedo allá donde estés, el Señor va contigo. Gloria al Señor. Yo escuché en una ocasión el testimonio de un joven que él en el colegio se la tenían montada a unos compañeros que decían ellos ser satánicos, y se vestían así con sus atuendos siempre negros y andaban de una manera muy extraña. Y en una ocasión uno de los profesores dijo: bueno, yo voy a dar la oportunidad para que pasen aquí y ustedes digan lo que quieren, quién es como el ídolo de ustedes, quién es el Dios de ustedes. Y dice el joven, testificaba que pasaron unos muchachos, el líder de esos muchachos satánicos, y dijo: yo quiero testificar que para mí el Dios mío es Satanás, y yo solo a él lo alabo y solo a él le sirvo. Y el muchacho allí pentecostal, asustado, temeroso, obviamente, pero él dijo: yo no me voy a quedar callado. Y empezó a orar: Señor, cúbreme con tu sangre, tengo miedo, Señor, pero yo no voy a callar lo que yo siento por ti. Amén. Y se paró cuando le dieron la oportunidad y dijo: yo quiero declarar que el Dios mío es Jesucristo. Amén. Quiero declarar que Él a mí me ha salvado, me ha hecho bien. Y se dirigió al muchacho que había hecho esa declaración sobre el diablo y le dijo: y yo quiero declarar también que el mío venció el tuyo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesús. Y si usted también lo cree, un aplauso al Señor con todo su corazón, porque en esta tarde lo estamos adorando a un Dios que
está vencido. Estamos adorando a aquel que es más que vencedor y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo con su presencia. Recomienda al apóstol y dice: mayor es el que está en vosotros que el que está donde, que el que está allá en el mundo. Por eso en esta tarde este Jesús resucitado te dice: hermano, amigo, no temáis. Gloria al Señor, no temáis. También este Jesús dice unas palabras que es el motivo por el cual usted, amigo, nos ve que mantenemos como locos en la calle predicando y tiren piedra toda la que quieran. Nos hacemos para un lado, nos sobamos, pero nos es impuesta necesidad, porque el Señor, después de resucitado, en Mateo 28:20 dijo, ordenó, dijo: id por todo el mundo, gloria a Dios, y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Y estamos aquí porque estamos cumpliendo, gloria a Dios, esa encomienda que el Señor nos hizo de predicar el Evangelio. No lo hacemos porque nos guste simplemente como ir a incomodar al amigo, como ir a incomodar al vecino, pero es que el Señor nos ha dejado una orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y cuando precisamente Él estuvo aquí, usted ve que en Marcos 6 los mandó de 2 en 2, amén, y los mandó a predicar porque fue una de sus palabras. Y quiero que sepa, querido amigo, que nuestra misión es predicar al Señor Jesucristo y a este mismo crucificado. No andamos aquí haciendo milagros baratos, ni llenando esto aquí como usted lo ve en televisión, llenando y tumbando a la gente, diciendo mentiras, porque es gente que va detrás de las señales. Pero le voy a dar una clave para que usted conozca quién es de Dios a través de la palabra. Cuando el Señor da la comisión, Él le dice a ellos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Les da la ordenanza y les dice: y estas señales seguirán. O sea, ¿van qué? Detrás de los que predican. Y esas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Usted ya lo conoce también. Esa es la diferencia entre la iglesia que predica al Señor como es y como lo declara la palabra, no simplemente atrayendo gente por llenar el culto ahí o por ver qué lucro pueden sacar, porque eso hacen muchos y han confundido a muchos. Los que simplemente estamos siguiendo al Señor como es, lo predicamos. Y si hay un enfermo y se atravesó y el Señor lo quiere sanar, el Señor lo sana. Y si hay un endemoniado, pobrecito, porque aquí no tiene cabida. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle una alabanza al Señor. Y otra palabra que quiero resaltar de las varias que el Señor dijo, está la novena palabra. A usted allá en Semana Santa le predican el sermón de qué? De las 7 palabras, le encimamos 2. Amén. Aquí va el sermón de las 9 palabras. En Semana Santa, la llamada Semana Santa, allá lloran al Señor cada año. Pobrecito. Lo ponen bebé, lo crucifican otra vez, lo matan, vuelven y lo resucitan, vuelven y lo ponen bebé al año, vuelven y lo matan, lo crucifican, vuelven y lo resucitan. Yo creo que por eso el Señor les decía: no lloréis por mí. Gloria al Señor Jesucristo. Y esta novena palabra que el Señor dijo después de resucitado, recuerde que nos hemos centrado en las palabras del Señor después de que Él resucitó. Hay una palabra poderosa y Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Toda potestad me es dada. Y alguien pensará: ah, si debe ser un medio Dios, no tenía ahí toda la potestad. No, Señor. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor aquí? Recuperando lo que Adán y Eva habían perdido, habían entregado, habían regalado allá en el huerto del Edén. El Señor vino a recuperarlo, porque el Señor cuando crea al hombre lo coloca a señorear sobre todo, lo coloca a gobernar el mundo. Ah, mijo, ahí se lo entrego hecho, administrelo. Y el hombre no lo cuidó, el hombre no lo valoró. Así que el Señor viene también en esa faz
como hombre también, sujeto a muchas limitaciones, y en esa paz vino y venció. Gloria al Señor. Y cuando ya vence, entonces nos entrega nuevamente a nosotros la autoridad y nos dice Él: toda potestad, gloria a Dios, me es dada en los cielos y en la tierra. Y esto es importante, hermano. Mire, en Juan capítulo 19, el verso 11, el Señor se encontraba cara a cara con el representante del imperio más grande que había en ese momento en el mundo, que era el imperio romano. Estaba frente a Pilato, uno de los representantes era él. Y Pilato, cuando está entrevistando al Señor, le dice: ¿no sabes tú, le dice a Jesús, que yo tengo poder para soltarte o para matarte? Le dice Pilato al Señor. Y me gusta esa respuesta del Señor. Le dice: ninguna, alabado sea el Señor, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Gloria al Señor. O sea que de dónde viene el poder. No lo tenía Pilato, no lo tenía Herodes. El poder viene de arriba, porque mi Biblia dice que el Señor quita reyes y pone reyes. Alabado sea el Señor. Y si usted lo cree, en alabanza al Señor. Imagínese que si eso dijo sin haber ido a la cruz, que ninguna autoridad, ¿cómo no sería cuando después de resucitado dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por eso Él, cuando ya dice allí consumado es, entonces la victoria estaba sellada. Por eso es necesario que nosotros confiemos, alabado sea el Señor, en aquel que ha vencido. Confiemos en aquel que ha derrotado el poder del mal. Gloria al nombre de Jesús. De hecho, primera carta de Juan capítulo 4, el verso 4 dice: vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y hay una declaración allá en Apocalipsis 11, verso 5, que dice: todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor y Cristo. Y dice: y Él reinará, gloria al Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Y cuántos creen que Él reina por los siglos de los siglos? Denle la alabanza al Señor. Así que, querido amigo, querido joven, estamos con ese que tiene toda potestad, estamos con ese que tiene toda autoridad. De hecho, primera de Pedro 3:22 así lo dice: y Él, habiendo subido a la diestra de Dios, están sujetos a Él principados, autoridades y potestades. Gloria al Señor. Quiero decirle, querido joven, que el Señor tiene el control de su vida, pero es necesario que usted lo siga, que usted le crea. No sé qué palabra del Señor Jesús sea la que en esta tarde ha llegado a su corazón. Quizás a alguien le estaba diciendo: ¿por qué lloráis? Quizás a alguien le estaba diciendo: paz a vosotros. Quizás a alguien le estaba diciendo: no seas incrédulo, sino sé creyente. Amén. El Señor y el Espíritu Santo en esta tarde está convenciendo también al que es incrédulo. También el Señor te pudo haber dicho: bienaventurados sois, porque no visteis y creíste. Gloria al Señor. O quizás el Señor te está preguntando: joven, ¿me amas más que a tu novio inconverso, que te está alejando de la iglesia, o hasta bautizado pero que está más afuera que adentro? El Señor quizás te está haciendo esa pregunta: ¿me amas más que a estos? Gloria al Señor. O quizás te está preguntando, te está diciendo el Señor: sígueme. Quizás estás ahí con ganas de servirle al Señor, pues el Señor en esta tarde te dice: sígueme. Gloria al nombre de Jesús. Quizás a alguien que tiene miedo, el Señor en esta tarde le está diciendo: no temáis. Quizás a alguien que quiere servirle, el Señor le está diciendo: id por todo el mundo, aleluya, y predicad el Evangelio. O quizás a alguien que está asustado, cree que está del lado equivocado, en esta tarde el Señor le está diciendo: toda la autoridad, gloria al Señor, me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Por eso usted debe reconocer y tener presente que uno mayor
que este templo, amén, está aquí en esta tarde con nosotros. Y yo les voy a invitar para que estén en pie y vamos a orar al Señor. Yo no sé a qué le habrá hablado el Señor en esta tarde, pero muy seguramente usted debe apropiarse de esas palabras del Señor que Dios habló después de que fue allí a la cruz y murió y se levantó victorioso. Él lo hizo para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Así que vamos a orar por toda esta juventud y vamos a decirle: Señor, esa palabra que tú dijiste cuando tú resucitaste, yo en esta tarde la agarro, me aferro a ella, Señor, porque yo sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. Oremos todos. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, reconocemos, Señor Jesucristo, que te necesitamos. Necesitamos, oh Dios, aferrarnos a tu palabra, oh Dios. Yo sé, oh Dios, que has hablado a un corazón necesitado en esta tarde y que alguna de esas palabras, Señor Jesucristo, las vamos a tomar para nosotros. En esta hora, Señor Jesucristo, nos vamos a centrar en ellas, Señor, y las vamos a recibir como un aliciente para seguir adelante, oh Jesús, tomado de tu mano, Padre Celestial.